Y el país se integra. Buenos días, compañeros. Nos encontramos aquí en las instalaciones de Acción Ecológica junto a dos miembros quienes nos van a platicar acerca de dos temas puntuales que también son de coyuntura y de importancia para el país. Uno de ellos es sobre el pronunciamiento de 80 organizaciones ambientales quienes han firmado un oficio para pedir justicia y reparación a las comunidades indígenas que han sido afectadas por la intervención de empresas mineras y petroleras canadienses aquí en estas comunidades. Y también vamos a abordar el tema del derrame de petróleo que recientemente hubo en el Chaco, en la provincia de Napo. Para esta ocasión tenemos aquí a dos miembros. Tenemos a Alexandra Almeida, quien es coordinadora del área de petróleos de aquí en Acción Ecológica, y también tenemos a Ivonne Ramos. Buenos días, ¿cómo están? Por favor, voy a empezar con usted, Ivonne. Quisiera platicar acerca de este pronunciamiento de las 80 organizaciones que firmaron, ¿no?, este oficio. Quisiéramos saber, aparte de lo que mencionan aquí, ¿qué otras acciones de parte de la empresa de acción, de la institución de acción ecológica se han tomado con este tema? Bien, muchísimas gracias por la entrevista. Informarles que efectivamente el proceso de organización social en torno a este problema empezó los primeros días de marzo, y decirle que el día 4 de marzo hubo una rueda de prensa, un plantón y la entrega de una carta con la firma de más de 80 organizaciones al embajador de Canadá, en la cual se expresa y se manifiesta la preocupación de la sociedad civil ecuatoriana ante las gestiones que estaba haciendo el presidente de la República del Ecuador en su momento en Canadá. La primera fue estar presente en la feria mundial más grande del tema de minería, a donde el presidente de la República acudió en calidad de mercader para ofrecer los territorios del Ecuador para actividades mineras. La segunda cosa importante de señalar es que el presidente también acudió a Canadá para iniciar las gestiones para que se firme un tratado de libre comercio Ecuador-Canadá. Y uno de los elementos importantísimos de tomar en consideración en la exigibilidad sobre cuáles son las condiciones de este tratado es que se firme una cláusula en la que se establezca la necesidad de que las controversias que puedan existir entre el Estado y las empresas privadas mineras se resuelvan en cortes de arbitraje internacional. Esto para el país resulta sumamente preocupante y grave. Debo decirles que nosotros tenemos que hilar, tenemos que hacer links entre las varias acciones que el presidente de la República está haciendo, y una de ellas es de tomar en cuenta en la consulta popular. La pregunta número 3 se refiere a que si es que usted está de acuerdo con que las controversias comerciales, económicas, de inversión se resuelvan en cortes de arbitraje internacional, ¿no? De esta forma, el presidente, de una manera muy sorprendente, sospechosa, mete esta pregunta dentro de las preguntas relativas al tema de seguridad en la consulta popular, para que los ecuatorianos siendo sorprendidos, digamos, votaran por el sí en esta pregunta, que favorece definitivamente a la inversión extranjera, que favorece definitivamente al capital transnacional y que perjudica absolutamente los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y los derechos que tenemos como ecuatorianos. Porque fíjese usted, todo esto estaba ocurriendo desde inicios de marzo en la gestión política del presidente de la República sobre el tema minero, negociaciones transnacionales, acuerdos internacionales, y simultáneamente en el país, ¿qué estaba ocurriendo? Está ocurriendo la intervención militar y policial para imponer de manera violenta una consulta previa, libre, informada, y una consulta ambiental que ni siquiera está regulada por ley orgánica como corresponde, ¿no es cierto? Y esta situación de conflictividad en las comunidades por la imposición de estos proyectos mineros es una cuestión que no es de ahora. 20 años atrás, 25 años atrás, esas comunidades han planteado y han resuelto que sus territorios no son de vocación minera, son territorios de vocación agrícola, ¿no?
Y esa es una situación que nosotros tenemos que leerlo en contexto y también sobresaltar el hecho de que en el Ecuador, el país como tal, todo el país, ha dicho por 4 ocasiones, fíjese usted, 4 ocasiones, en 4 consultas populares se ha planteado, el más del 80% de los ecuatorianos han planteado, nosotros como país no queremos actividades mineras, nosotros como país somos un país de vocación agrícola, de vocación de conservación, de vocación turística, ¿no es cierto? Este país es un país súper privilegiado, ¿no? Tenemos una naturaleza, somos reconocidos como uno de los 10 países más biodiversos y más hermosos del planeta. Y los ecuatorianos así nos reconocemos. Por lo tanto, actividades mineras en el país son contra la voluntad popular, son ilegales y son además impuestos de manera violenta, ¿no? Esa es una situación que tenemos que reconocerlo públicamente y hacer notar. No solamente los defensores de la naturaleza están diciendo, se están imponiendo de manera ilegal los proyectos. Hay como 10 sentencias en cortes nacionales en donde se ha planteado que en los territorios se está imponiendo de forma ilegal los proyectos, por lo tanto se han suspendido. Se suspendió en Los Cedros, se suspendió en Quinzacocha, se suspendió en Río Blanco, ¿no? Los jueces han reconocido que se están imponiendo de manera ilegal. Entonces, la consulta popular, 4 consultas populares, más del 80% de los ecuatorianos decimos, no queremos que el Ecuador sea un país minero. Los jueces, más de 10 jueces en distintas cortes nacionales han dicho, se están imponiendo esos proyectos de forma ilegal. Y luego la gente en las comunidades están planteando, no queremos que nos impongan esos proyectos porque contradicen nuestra vocación como comunidades y territorios que nos están dando una economía que es galopante, una economía que es súper positiva, una economía que está muy posesionada, porque esos territorios son agrícolas, ¿no es cierto? Nos dan de comer al país, son de territorios en donde se hace actividades turísticas y son muy exitosos como proyectos y como territorios que tenemos alternativas económicas que el país debe reconocer y que el presidente también debe reconocer. Esa es la situación. Y en cuanto a este tema, ¿no? Ya conociendo todo el contexto del impacto que generan estas empresas, específicamente en un caso puntual como es el de las empresas canadienses, ¿durante estos días han recibido alguna respuesta, alguna noción de parte de ellos? Bueno, fíjese usted, mire, hay varios proyectos mineros canadienses en distintas partes del territorio nacional. Por ejemplo, tenemos la empresa Solaris, que se encuentra en territorio del pueblo Shuar Arutam, en la cordillera del Cóndor, ¿no? Y ese proyecto, digamos, inclusive las comunidades locales, las organizaciones que las representan han puesto acciones ante instancias económicas, digamos, ante tribunales que resuelven estos temas económicos para poner en evidencia que se están cometiendo ilegalidades, ¿no? Ante esto, la empresa, digamos, continúa con su gestión, digamos, económica en el territorio. En el caso de las Pampas, en el caso de Palo Quemado y en el caso de las naves, lo que se está haciendo es, por una parte, un proceso de criminalización muy grave. Por ejemplo, en las naves recientemente fueron la semana pasada, digamos, sancionados los defensores de la naturaleza y, digamos, acusados de que están cometiendo acciones de crimen organizado, ¿no? Cosa que es totalmente fuera del sentido común. Y asimismo en el territorio, en la zona de Palo Quemado, 70 compañeros han sido recientemente criminalizados. Y luego la situación de que es tal el nivel de violencia con la que ha entrado el ejército y la policía que tenemos varios casos de compañeros gravemente heridos, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de las empresas canadienses? Actuar con mayor violencia, actuar de forma ilegal, porque de todas maneras yo creo que se sienten respaldados por la gestión que está haciendo desde la presidencia de la República el actual gobierno, lo cual para nosotros es realmente muy preocupante, ¿no? Muy preocupante porque por su parte también el actual presidente tiene pretensiones de reelección. Eso para nosotros, ¿qué significaría en términos de cuál es el destino que vamos a tener en los próximos años en relación con
en la protección y la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza en nuestro país. Fíjese usted, y volviendo al tema digamos, de esta pretensión de que sea aprobada la pregunta 3 sobre la resolución de conflictos y controversias en tribunales internacionales, comentarles que ya hay una sentencia favorable a la empresa Texaco por parte de estos tribunales para que el Estado ecuatoriano le pague $2.000 millones según la empresa, porque ella ha sufrido daños a su imagen y porque necesita pagar a sus bufetes de abogados en los conflictos y controversias que hubieron relacionadas con la destrucción de la naturaleza y la cantidad de miles de casos de cáncer que hay actualmente como consecuencia de la operación de Texaco. Entonces, los ecuatorianos y la naturaleza del Ecuador sufrió un impacto terrible desde la operación en 1970 de la empresa Texaco, y ahora la consecuencia de tratar estos casos en tribunales internacionales es que nosotros de la escueta, de la pobre economía nacional, tenemos que destinar $2.000 millones para pagarle a la Texaco. Imagínese usted el sinsentido, la sinrazón, la locura que supone eso. Y encima de eso, sabiendo que esto es una locura traída de los cabellos, el presidente quiere legitimar nuevos eventos de resolución de controversias en tribunales internacionales. ¿Qué le pasa? Gracias. En este momento también estamos con Alexandra Almeida, quien es coordinadora del área de petróleos, y queremos saber exactamente cómo está la situación en cuanto a la fuga, ¿no? al derrame de petróleo con respecto al oleoducto en el Chaco, en la provincia de Napo. Efectivamente, el día 23 de marzo, más o menos, no se sabe a ciencia cierta la hora, pero alrededor de las 4 de la mañana, se produjo un derrame por rotura del OCP, del oleoducto de crudos pesados. Eso es lo único que se sabe. Moradores de la zona son los que dan la alerta y ni la empresa ni el Estado se pronuncia sobre cantidad de crudo derramado ni sobre daños, afectaciones que tuvo el derrame, absolutamente nada. Lo único que le interesó al Estado es precautelar las instalaciones de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, porque este derrame se produjo aguas arriba, en el río Coca. Realmente es una zona muy cerca del Chaco, dicen que se llama Caguama, algo así, este lugar, y afecta al río, pequeño estero, pasa por ahí y después desemboca en el río Quijos, que más abajo toma el nombre de Coca y desemboca al Napo, y el Napo ya sabemos es un afluente del Amazonas. Entonces este derrame es uno más, porque ya se registró en el año 2022, en enero, un derrame también en Piedra Fina, provocado también por la rotura del OCP, que contaminó, que se derramaron más o menos un poco más de 6.000 barriles de petróleo. Y en el año 2020 se registró el derrame por la rotura de 3 ductos, que era el OCP, el SOTE y el poliducto Chuchufindi-Quito. Eso, el 7 de abril, justamente estamos próximos a conmemorar, digamos, ese hecho. Y ahí fueron 15.800, al menos 15.800 barriles de petróleo. Entonces, estos derrames, y ahora viene uno más, y que no se sabe cuánto es, no han dicho cantidades, no han dicho daños, no han dicho dimensiones, no han dicho absolutamente nada. Solo han dicho que inmediatamente fueron a precautelar la central para que no tenga problemas. Pero esta mañana ya se anunció que efectivamente los cortes de luz que se registraron en estos días es debido al derrame que hubo y al impacto que tuvo en la central hidroeléctrica. Entonces ya no pueden ocultar más y, sin embargo, no están dando ninguna información. Se sabe por la gente que ha sido afectada ahí localmente que sí están haciendo algunos trabajos de reparación.
pero eso nada más, o sea, la gente ahí contratándoles como mano de obra para hacer alguna limpieza, pero no han hecho como una evaluación del daño, ¿no? De la contingencia. No se sabe si están aplicando planes de contingencia que la empresa tiene la obligación de tener y de aplicar en estos casos. No se sabe absolutamente nada de eso. Y aquí hay un antecedente que tenemos que mencionar, y es respecto a la empresa OCP. La empresa OCP, operadora de este ducto, ya se terminó su contrato y tenía que entregar el manejo del oleoducto en los primeros meses de este año, en enero o febrero máximo. Tenía que entregar ya al Estado porque se acabó el contrato. Y sin embargo, le ampliaron de una manera, digamos, irregular, le ampliaron hasta junio. O sea, en estos momentos está fuera de el cumplimiento del plazo legal que tenía la empresa, ¿no? Entonces, y en este extra plazo que le dan es en donde se provoca este derrame que inmediatamente, tal vez por este motivo, no da la cara a la empresa, no dice absolutamente nada. Y entonces, claro, es sospechoso qué es lo que está pasando, y lo que exigimos al Estado es que transparente toda esta información, que necesitamos saber, no solamente si afecta o no a la hidroeléctrica, necesitamos saber el río, o sea, toda la vida acuática que se ha muerto con este derrame. O sea, las imágenes que alguna gente fue y tomó son impresionantes, son espeluznantes las imágenes, unas como manchas muy gruesas de petróleo moviéndose en la superficie del río. O sea, y ese río abarca una trayectoria de casi 400 kilómetros hasta la frontera con el Perú, y ahí más o menos son 27,000 personas de comunidades indígenas. Son 105 comunidades indígenas que están a la ribera del río y que toman el agua para su sustento, para pescar, con eso se bañan sus cultivos, como recreación, incluso como son de la nacionalidad quichua, son indígenas, tienen sus rituales, sus ceremonias con el río, tienen una relación espiritual con el río. Todo eso se destruye, todo eso se acaba. Y entonces necesitamos y exigimos que el Estado responda qué está pasando y qué es lo que van a hacer con este derrame y con esta empresa. Muchas gracias. Así como lo hemos escuchado de parte de Ivonne Ramos y también de Alexandra Almeida acerca de estos dos temas importantes y controversiales en cuanto al cuidado del ambiente, ¿no? Tenemos por un lado lo que mencionaba Ivonne Ramos acerca de la situación actual de las empresas mineras y petroleras canadienses que generan este impacto, ¿no? Este impacto negativo en las comunidades indígenas. Y también tenemos lo que mencionaba Alexandra Almeida sobre el tema del derrame de petróleo en el Chaco, que obviamente ambas piden respuestas y una responsabilidad por parte del gobierno. Eso en cuanto podemos informarles. Volvemos a estudios. Corape informa.